Bueno, muy buenas tardes, días, a la hora que me estén escuchando. Este, bueno, vamos a retomar los temas que hemos estado viendo sobre filosofía. Hoy es el segundo programa de filosofía con el que se está iniciando este proyecto aquí en Radio Coinonía. Y bueno, vamos a tratar de dejar en claro algunos términos que normalmente se utilizan en esta materia, no en esta ciencia. Muy bien, pues la vez pasada nos quedamos en el tema de la persona y estábamos resaltando algunos aspectos muy importantes que la persona tiene. Dos características que a la persona de alguna manera pues la hacen única y obviamente irrepetible, que es este lado interno y este lado externo que poseen de manera natural en ellos y que de alguna manera pues con estos elementos va conociendo todo su entorno. El día de hoy vamos a ver el aspecto de la dignidad humana, es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora, este lado interno de la persona, este lado espiritual con el que es capaz de conocer y aprender. Tiene que ver mucho con este concepto de la dignidad humana, al igual que el aspecto externo que tiene también el ser humano, y ya vamos a entrar con el aspecto social, que también es algo muy importante en la persona. Muy bien, vamos a ir entendiendo primero qué es la dignidad humana. Hemos escuchado mucho sobre esta palabra, se ha discutido mucho en la radio, en la televisión, en el periódico, sacan algunos que otro artículo donde dice que se atentó contra la dignidad de una persona, que se atentó con la dignidad, que fue quebrantada, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es la dignidad humana? ¿Qué es a lo que nos referimos? Tal vez lo entendemos de uno u otro modo, sin embargo, pues sí tiene un significado más propio, un significado del que tenemos que partir todos. Y vamos a decir que es un valor intrínseco, ¿sí? Al decir intrínseco se refiere a que de sí en el hombre le pertenece al hombre de sí, por el simple hecho de ser persona es algo que le pertenece, es un valor que le pertenece al ser humano por el simple hecho de ser persona, no dependiente de factores externos, ¿sí? Independientemente de que haya muchas situaciones que nos coaccionan, que nos limitan hasta cierto punto, no significa que nuestra dignidad humana va a estar limitada a esos aspectos, sino que la dignidad humana trasciende. Entonces el hombre con esta característica de la dignidad humana va a trascender. Muy bien. Al decir que es dignidad, la pura palabrita dignidad decimos que se refiere a algo digno, ¿sí? Cuando es algo valioso por sí mismo y no solo por su utilidad para esto o para otro. Entonces, cuando decimos que la dignidad humana le pertenece al hombre porque el hombre es digno de sí, natural. Nadie es más que otro, nadie es mejor que otro, nadie. Todos tenemos la misma dignidad y todos tenemos que cuidarla. Y no se basa en la utilidad que le podamos dar, así como no estamos limitados ni coaccionados por algún elemento externo, tampoco la dignidad humana se va a valorar a partir de la utilidad que nosotros les podamos dar. Es decir, si yo soy muy bueno a lo mejor en la clase de matemáticas o soy demasiado bueno en lo que hago en mi trabajo, no significa que otra persona que a lo mejor le falta un poquito más de entusiasmo, a lo mejor un poquito más de entrega, no significa que esta persona tenga menos dignidad que la que sí hace su trabajo con mejor calidad o que le echa más ganas o siempre anda activo, ¿no? Los dos poseen una misma dignidad y por lo tanto tienen que ser cuidadas. Pero esta responsabilidad de ser cuidadas no va a caer en agentes externos, sino que este respaldo de la dignidad humana cae sobre uno mismo. Entonces la persona es el primer responsable de cuidar esa dignidad. Vamos ahora sí a la etimología de la dignidad humana, de dónde viene o qué o cómo surgió, ¿no? La dignidad humana viene de una palabra en latín que se dice dignitas, ¿sí? Dignitas. Y de una raíz que es dignos. Muy bien, que en fin significa grandeza o excelencia, ¿sí? Grandeza o excelencia, eso es esa es la manera en cómo lo vamos a utilizar. Nosotros aspiramos a la grandeza y a la excelencia. En términos un poquito más cristianos, estaríamos diciendo que aspiramos a la plenitud y a la felicidad, que esos son nuestros objetivos últimos, ¿no? En todo caso, sería como una excelencia que merece estima o respeto, porque la palabra dignidad en sí también significa o implica ese merecimiento
de algo, de un buen trato, de un tipo de trato. Entonces, cuando le agregamos lo que significa excelencia y grandeza, le ponemos merece la grandeza, merece la excelencia. Bueno, de manera sencilla, así es como lo vamos a ir entendiendo. La dignidad humana es algo que merece de la grandeza o de una estima. Pero ¿de quién merece esa grandeza o de quién merece estima? ¿De la otra persona? ¿De mí mismo? ¿De la sociedad? ¿De los políticos? ¿De los gobernantes? Etcétera. No. La dignidad humana se va a entender o se va a valorar a partir de uno mismo. Uno es el que le da el valor a la dignidad humana y es como nosotros vamos a plasmar a los demás y es como nos vamos a relacionar y es como vamos a valorar también al prójimo, a la otra persona. Entonces vamos a hablar de que la persona es un ser social. Una persona no puede vivir aislada. Mirábamos en el otro capítulo de la persona que es un ser que se ve interpelado por otros seres. Y Juan Pablo II terminaba diciendo que en realidad no estamos en un mundo de puros objetos. No podemos decir que son objetos, sino que son sujetos, con un tipo de ser muy distinto al nuestro, pero que ahí tienen un ser. Entonces son sujetos. Terminamos diciendo que en todo caso, el hombre puede ser un objeto, ¿sí? Con un ser similar, no igual, similar a los objetos o a las cosas que observamos en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque decíamos que el hombre puede ser sujeto o sujetar a la mujer como un objeto y la mujer con sus actos puede sujetar al hombre como un objeto. Pueden reducirlo a un objeto y al reducirnos como un objeto terminamos denigrando nuestra dignidad humana. ¿Por qué? Porque la dignidad humana es un aspecto que está en lo más profundo del hombre y que de alguna manera nos hace ser persona, nos acerca más a esa persona. Por eso va a haber tantas discusiones a la hora de porque estamos atentando contra la dignidad, el respeto a la dignidad humana, el respeto a la vida, el respeto a la justicia, el respeto a la equidad. Todo este tipo de elementos, de conceptos implican esta dignidad humana porque la dignidad humana es algo que le pertenece al hombre y tenemos que respaldarlo. En todo caso, respaldar la justicia del hombre, que sea equitativo a la hora de repartir los bienes, etcétera. Entonces, igual la vida, todos tenemos derecho a la vida. Entonces, la dignidad humana va a ser fundamento para los derechos. Vamos a hablar entonces de este respeto a la dignidad humana que nosotros debemos poseer. El primer responsable, en todo caso, de este respeto a la dignidad humana que el hombre posee en sí mismo, solo se va a realizar en la medida en que una sociedad sea justa. La sociedad es la que nos enseña de uno u otro modo cómo comportarnos a nivel comunitario, ¿sí? Tenemos muchos medios de comunicación, la radio, la televisión, el periódico, dentro de un parámetro social, así como en Tijuana, Mexicali, todos tenemos un medio de comunicación muy particular. Y por medio de eso nos enteramos de muchas cosas y igual nos informamos, las mismas revistas regionales, las mismas revistas que nos enseñan ciertos elementos culturales, todo esto va forjando una sociedad y la sociedad se ve manejada o se ve guiada por una autoridad pública, ¿no? Entonces, hablamos de una sociedad justa que tiene que rescatar o que tiene que observar la importancia de la dignidad humana. Estos son todos los derechos naturales que la persona tiene, el derecho a la vida, el derecho a la casa, el derecho a un trabajo, el derecho a la vida, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos derechos son algo que la sociedad tiene que respetar de primer momento. Todo esto es el fin último de la sociedad, ¿sí? El fin último de la sociedad es de que la sociedad sea justa, equitativa con todos. No podemos hablar de una sociedad si no es justa. En todo caso sería como una anarquía, sería algo absolutista, pero una sociedad es el simple hecho de decir social, es algo sociable, ¿no? Algo abierto, una comunidad que se comunica, que se interpela, que son libres de expresión, etcétera. Entonces, entendido de otro modo, el orden social y su progreso, su desarrollo, o todo su progreso en su desarrollo, deben subordinarse al bien de la persona. No podemos hacer que todos los proyectos o todos los beneficios que una comunidad va teniendo, no los podemos poner por encima de la persona. Así decisiones
como por ejemplo el fabricar, no sé, un gran establecimiento en una zona donde pudiera ayudar de otro modo a otras personas, no sé, con un centro de acopio, y en vez de poner ese centro de acopio ponemos, no sé, una tienda ahí. Entonces atendemos a los a bienes o intereses particulares de cierta comunidad o de ciertas personas, y no atendemos a los intereses o a las necesidades de la misma comunidad. Un centro de acopio sabemos que es pues para ayudar a las personas cuando hay algún desastre natural, etcétera. Entonces ahí vemos cómo la importancia o cómo ponemos cómo ponemos por encima el factor económico que la misma persona. Entonces, el respeto a la dignidad humana no puede prescindir, ¿ok? Al principio, considerar al prójimo como otro yo. Entonces, las autoridades tienen que ver a los demás como nosotros mismos nos vemos. O sea, nosotros tenemos que considerarnos y respetarnos a nosotros mismos para poder aprender a respetar al otro. Es entonces el primer responsable uno mismo. Y la comunidad o la sociedad tiene que ser alguien que se dé cuenta de eso. Si no se dan cuenta las autoridades que nosotros somos agentes o somos personas que somos similares a los demás, entonces vamos a carecer de muchas facultades para poder observar la necesidad de los demás. Ahorita más adelante vamos a continuar con otros ejemplos que nos van a ayudar a entender la dignidad humana de una manera más clara. Y vamos a ver también algunos problemas que se han estado gestando durante este tiempo pues tan delicado de las reformas que se han estado haciendo, ¿no? Bueno, pues ahorita regresamos y continuamos. Gracias. Bueno, vamos a continuar con esto que es la dignidad humana. Y bueno, para continuar, y si hay alguna duda o algún comentario, alguna aportación que se quiera dar también para tomar algún otro punto de vista, pues vamos a dar los teléfonos para aquellos que nos están escuchando ahorita, que en Tijuana, el 622-8962, en Estados Unidos, 866-228-4305, en Koinonia, las páginas de internet, bueno, koinoniaradio.org y tjcatólico.com, ¿sí? Y en el interior de la República tenemos el 01800-788-7606. Bueno, nos quedamos pues que las autoridades, todas las autoridades públicas son los primeros en cuidar esta dignidad humana. No podemos eximir o no podemos exentar a las autoridades de esta responsabilidad que de sí ya tienen. El hecho de ser las autoridades o las cabezas de cierta comunidad, pues tienen el deber de cuidar todas las necesidades de su comunidad, de su ciudad, de su estado. Muy bien. Bueno, en ningún caso la persona humana puede ser instrumento para fines ajenos a su propio desarrollo. Es decir, si en todo caso en algún lugar de La Mancha se le ocurriese a alguna autoridad decir, bueno, pues yo quiero ser millonario de un día para otro y pues voy a aumentar el IVA de la nada, entonces pues yo le voy a cobrar a todo el pueblo aunque no quiera, porque yo quiero ser millonario, no me importa si los demás no tienen dinero o no, yo lo que quiero es eso. Entonces la persona se convierte ahí en un factor económico y no en un factor humano. Se convierte en un modo, en un instrumento para poder conseguir cierta capital, para poder saldar lo que el otro busca. Se convierten como un medio, no es un fin. La persona se convierte en un medio, no como un fin. En fin, la persona no puede estar finalizada entonces a proyectos de carácter económico, social o político impuestos por una autoridad ajena. Todos
todos los proyectos, ya sean económicos, sociales, políticos, etcétera, de ese tipo, tienen que estar orientados para un buen desarrollo de la persona, ¿sí? Todos. Entonces, todos nos hablan, en su momento nos hablan del derecho de votar, de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de hacerlo. Esto es un modo de desarrollo, ¿sí? Para la persona, es un modo de hacernos responsables para con nuestro país, no para con personas en particular, sino con nuestro país. Nosotros somos los responsables de poner al frente una autoridad que nos va a representar a nivel internacional. Bueno, ese es un modo de hacer valer nuestros derechos y al mismo tiempo de plasmar o externar la dignidad de nuestra persona. Muy bien, las autoridades públicas deben cuidar que no se lesione la dignidad humana. Como hemos venido diciendo, ¿no? Son los primeros en cuidar que sea respaldada, ya sea con elementos como programas, proyectos, instituciones que cuiden podríamos decir, de esta fibra o de esta vena tan delicada que el hombre posee. Todo esto se funda en la idea de la persona. Es decir, podemos crear muchas instituciones muy bonitas con ideologías o proyectos muy interesantes que si los vemos de primer momento podemos decir, uy, tienen un ideal realmente muy bueno, que va a ayudar a todo el mundo si incluso se adopta, si lo hacemos en grande, pero cuando la base de este proyecto o cuando tenemos como fundamento otros intereses que no sean la persona, entonces nos desviamos y desatendemos totalmente a nuestros intereses, a los intereses de la misma institución y de la ideología. Porque incluso el objetivo de la institución puede estar plasmada en una placa y se mira muy bonito, pero las personas que lo dirigen no lo leen, no lo leen a diario. Entonces, pues se pierde totalmente el objetivo de la institución. Toda institución, toda idea, toda intención que se pueda llegar a tener tiene que estar fundada en la persona. ¿Por qué? Porque es en la persona a la que tenemos que cuidar, ¿sí? Con todos los factores que le ayuden a desarrollarse, ¿sí? Cuidan todos sus derechos, eh, todas sus características que de sí ya le pertenecen. Entonces, a las personas les compete evidentemente el desarrollo de las actividades morales fundamentales en toda convivencia verdaderamente humana, así la justicia, la honradez, la veracidad, la integridad, el amor, la caridad, todo ese tipo de valores se van a desarrollar o les va a competir a las personas florecer si nosotros las practicamos. Podemos, no sé, en las escuelas esto se da bastante, de que se les enseñan las virtudes, los valores, pero si no se les enseña cómo llevarlos a cabo, vaya, pues de nada sirve tener el concepto aquí de todos estos términos tan bonitos como nos los explican en la escuela o que los aprendemos en la misma homilías en las misas o los conceptos tan interesantes que vemos en los temas en el catecismo, etcétera. De nada sirven si tampoco vemos el modo de cómo emplearlos o en qué momento usarlos, porque puedo ser muy valiente y la valentía es un valor, ¿sí? La valentía es un valor, pero a la hora de llevarlo a cabo puedo ser demasiado imprudente a la hora de querer aplicar este valor en ciertos lugares, ¿no? Tenemos que también ser capaces de razonar o de ver en qué instantes y de qué modos poder actuar para que este valor incluso ayude al desarrollo de los demás. El valor tiene que ayudar a todos los que están a mi alrededor. Entonces, no se puede delegar. El cuidado de la dignidad humana de la persona no se puede delegar. Es un cuidado que le corresponde a todos, ¿sí? Entonces, si yo no hago, si no hago un acto bien o pretendo hacer un mal o mi intención no es ayudar a la gente, tengo intereses muy singulares, entonces yo atento contra la dignidad de la otra persona, no cuido o no lo miro a partir de mí, entonces lo denigro y por tanto lo hago menos. Me considero que estoy por encima de esa persona y no es la intención. Al contrario, todos somos responsables de que el otro sea respaldado en su dignidad. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a respaldar a la otra persona cuando yo no soy capaz de visualizarlo? Bueno,
es a partir de la manera, es a partir en la manera en que yo me voy conociendo. Si yo me voy reconociendo como hijo de alguien que está por encima de nosotros y que es mejor y que mi padre es como mi objetivo más alto al que yo aspiro, porque bueno, como todo niño, ¿no? Decimos, oh, yo admiro a mi padre porque es muy trabajador, porque es muy fuerte, etcétera. Bueno, nosotros tenemos que aspirar a ese ser que nos ha creado. De todo esto surge esa pregunta, ¿de dónde surgimos? ¿Cuál es nuestra intención? Bueno, la dignidad humana tiene su origen en alguien que es superior a nosotros. Nosotros no agarramos la dignidad humana, nos la encontramos y nos la implantamos, sino que surge de alguien que nos la otorga y por tanto nosotros somos los primeros en rendir cuentas a esa persona, de devolvérsela íntegramente y bueno, ahí es donde respondemos, bueno, entonces ¿quién es? ¿A quién le tengo que rendir cuentas? Le rendimos cuentas a Dios, ¿sí? Quien se nos otorga esta dignidad por el simple hecho de ser sus hijos. Y si lo vemos desde el aspecto ya más humano, un tanto más filosófico, es el simple hecho de ser seres humanos. Somos seres humanos y por tanto poseemos ciertos derechos y también poseemos ciertos beneficios que no todas las demás cosas tienen. Por ejemplo, yo tengo el derecho a la libertad de expresión. Yo no le puedo dar ese derecho a un bote o a algo, al agua, no sé, a un pedazo de metal, etcétera. No. La persona tiene esa dignidad del ser humano porque ha nacido con la capacidad de pensar, de razonar, de ver el valor que posee por el simple hecho de ser diferente. Ok, reside entonces en el hecho de que soy un quién, ¿sí? En el simple hecho de preguntarme quién, soy un quién, pero no en el qué, o sea, no soy un qué. Nos dirigimos a las cosas como un qué, o sea, ¿qué es eso? Pero cuando decimos quién es, incluso diciendo quién es eso, bueno, se refiere a un individuo, ¿no? Nos referimos a un individuo que está animado. Muy bien, y nos caracterizamos por el simple hecho de ser únicos. No hay nadie igual a nosotros. Todos nosotros somos diferentes. Y la diferencia es lo que nos lleva a otro o un conflicto en la dignidad. Porque al no visualizarnos como un gran grupo de personas con los mismos derechos, con las mismas capacidades y decir que todos somos diferentes, se inicia una división en donde ponemos una especie de jerarquías y a la hora de decir este vale más y este vale menos, empezamos a decir que también su dignidad está por encima de la de él y no es así. Todos somos únicos en nuestras mismas maneras de comportamiento, de comportarnos, etcétera, pero poseemos una misma dignidad que nos hace iguales, ¿sí? Nos hace iguales. Somos un ser único en cuanto a personas, ¿sí? En que cuanto razonamos, el hombre razona, el hombre es libre, el hombre piensa, el hombre decide, mueve su voluntad como él quiere. Todo esto nos hace únicos, porque no hay en el mundo otro ser que haga lo mismo. También nos hace insustituibles, ¿sí? Nadie nos puede sustituir. Yo no puedo sustituir a un amigo, a mi mamá, a mis hermanos, por no sé, por una computadora, no. O por otra cosa, por un carro, no. Yo no puedo sustituirlos por esos elementos. Incluso yo podría decir, bueno, pues a lo mejor yo ocupo un carro, pues te doy a mi hermana, o te doy a mi perro. Yo no puedo sustituir a una persona por un animal o por algún objeto, ¿no? Somos instituibles y estamos dotados de intimidad. Ahorita regresamos y vamos a continuar viendo los demás. Gracias.
Bueno, vamos a continuar con las características que estábamos revisando hace un momento. Bueno, nos quedamos en dotado de intimidad. El hombre tiene una intimidad, es capaz de guardar secretos, es capaz de tener lo propio y que nadie más lo conozca, ¿no? Tiene algo que hace que los demás no sepan de él. Entonces ahí es cuando vemos a esa persona se ve interesante, esa persona oculta algo, esa persona trae algo, lo miramos triste, lo miramos preocupado. Esos gestos que nosotros vemos en las personas son un modo de plasmar esa intimidad que se posee. Entonces, tiene esa intimidad, a un perro, un gato, un pájaro, no los vemos con esas características o no sospechamos de si tienen algún tipo de intimidad, no les da pena, no sufren de vergüenza, no tienen esa intimidad. Una característica que hemos estado resaltando demasiado es de que el hombre tiene inteligencia, es capaz de aprender, ¿sí? Entonces el hombre, todos los demás no aprenden, son seres sensoriales, pero no son capaces de abstraer las cosas, simplemente las sienten, pero no las aprenden, como el hombre abstrae el objeto desde sus características más esenciales. Entonces un perro pasa por un poste, le pega al poste, pero pues no adquiere el conocimiento íntegro de lo que es un poste. Una persona sí. Una persona pasa, se golpea, adquiere el conocimiento del dolor, adquiere el conocimiento de qué es lo que le causa el dolor, un poste enfrente por no verlo, es de madera, etcétera, tiene la forma de un poste, ¿no? En todo eso capta el hombre en un solo momento. Algo también muy interesante de la persona que también posee dentro de sus características es voluntad. La voluntad es la capacidad que tiene de moverse, la capacidad que tiene de decidir ciertas cosas a realizar. Entonces, esa capacidad que tiene a la hora de decidir es esa voluntad. O sea, el animal no decide, el animal simplemente va. No tiene un proceso racional a la hora de moverse y dirigirse, ¿no? La libertad. La libertad es algo no sé cómo decirlo, tal vez un poco tan confuso, tan difuminado a la hora de definirlo. La razón, porque pensamos que la libertad del hombre es el simple hecho de querer hacer lo que queramos. Decir, bueno, yo tengo la libertad y yo hago lo que quiero. Y la libertad en realidad no se plasma de esa manera. La libertad está ejercida a través de ciertas normas. Por ejemplo, nuestra sociedad tiene ciertas normas, se dirige a partir de ciertos criterios éticos, morales, y el hecho de que yo a lo mejor de repente me vuelva loco y ande desnudo allá afuera, no significa que sea libre y que no me sujeta a ninguna norma. Al contrario, estoy sujeto a esa norma, pero no estoy ejerciendo mi libertad de manera responsable, sino que la ejerzo de una manera libertina, ¿no? Ahí entramos con el contrario de que es el libertinaje, ¿no? El libertinaje pensamos que es la libertad y la libertad pensamos que es un tipo, no sé, de coacción para el hombre cuando decimos que tenemos que sujetarnos a un tipo de regla y no es así. La libertad se ejerce en ese reglamento, ¿sí? Entonces, y es a lo que le llamamos derecho, de hecho, ¿eh? Derecho a libre expresión. Yo tengo el derecho de libertad de expresarme, entonces lo hago, ¿sí? Pero está sujetado a una norma, se dan cuenta. Ok, capacidad de amar. La capacidad de amar es también, ¿qué es aquello que nos mueve? Hay ciertas investigaciones eh, químicas o no sé cómo llamarlas, este tipo de avances tecnológicos que se han tenido, de decir que hay un tipo de hormona que es la que provoca en el ser humano el enamoramiento, obviamente, pero incluso ese tipo de hormona implica todo un proceso muy particular de él, que no es instintivo, sino que incluso es racional. A la hora de enamorarte de una persona, tú decides con quién, decir, bueno, a mí me llama la atención esa persona, te diriges, la conoces, compartes, tienes tus mismos problemas con la misma persona, pero es esa capacidad de amar incluso en muchas de las limitaciones que se tienen con la persona. El hombre tiene esa capacidad de amar y es única también. Y la sociabilidad, que también es muy importante. Y aquí vamos a entrar en un ramerío y vamos a tratar de darle cierre a lo que es esta parte de la persona, porque el abrirse a los demás es el aspecto social que el ser humano tiene. Hay un filósofo que se llama Martin Buber y que les voy a recomendar que lo lean. Él tiene un libro llamado Yo Tú.
En ese libro tiene un tinte personalista, ¿sí? Es una tendencia filosófica que se abrió en Francia con Mounier y con Maritain. Bueno, estos personajes les invito a que los investiguen porque la iglesia los ha abrazado y ha rescatado mucho de sus pensamientos. El mismo Caro Boutila en sus libros de, por ejemplo, Amor y Responsabilidad, ha rescatado muchos aspectos de la persona de estos grandes autores. Muy bien. Entonces, Martin Buber, siendo un personalista, él habla de el yo-tú. El yo-tú, ¿qué significa? Él trata de, a partir de los pronombres, plasmar a las personas dentro de una sociedad. Entonces, por ejemplo, yo pues sigo siendo yo, ¿no? Que está ahí en el mundo. Entonces, hay un yo allá afuera. Cuando yo llego, cuando yo llego y me encuentro con ese yo allá en la calle, yo me convierto en un tú, ¿sí? Mi persona se convierte en un tú y la otra persona con la que está reflexionando todo este tipo de situaciones es alguien que es un yo. Entonces, cuando yo llego y me topo con alguien, esa persona que es un tú, me interpela y me exige una respuesta, me pide que le responda a algo. Pero si yo lo ignoro y me voy de largo, esa persona se convierte en un ello. Porque para mí no es relevante esa persona, es alguien que está por ahí. Que igual nosotros podemos ir por la vida y podemos pasar por un árbol y pues el árbol nunca nos llama la atención. Igual, hacemos de las personas un objeto en ese instante a la hora de no darles esa importancia si es que nos dirigen la palabra o si nos interpelan de algún otro modo. Entonces simplemente lo reduzco, lo hago a un lado y lo convierto en un objeto. No me abro a los demás y se convierte en un ello. Sin embargo, si yo llegase a encontrarme con otra persona y me saluda y yo le llegase a saludar y le contesto y tenemos una comunicación, entonces esa persona se convierte en un tú. Alcanza ese adjetivo de persona. Lo reconozco, sé quién es, lo conozco y entonces empieza a convertirse en un nosotros. Ya no es yo tú, no hay un dualismo, no hay una separación, sino que hay una comunicación que nos lleva a un nosotros, somos uno mismo. Y Martin Buber lo que trata de decir es de que nosotros a la hora de responderle a los demás rescatamos su ser persona y obviamente con ello su dignidad, le damos lo que merece, respetamos sus propios modos de pensamiento al grado de no pelearnos, discutir, etcétera. Entonces respetamos la persona que está al frente de nosotros a la hora de contestarle y hacernos un nosotros. Encontramos, él dirá, ese amor que nos plenifica, el ser sociables a la hora de podernos comunicar y podernos entrelazar, provocamos un nosotros que es esa muestra de afecto, ¿no? Muy bien, entonces la persona es un absoluto, ¿ok? En el sentido de alguien único, irreductible a cualquier cosa. Entonces, como somos absolutos, en un sentido de ser únicos aquí en el mundo, de ya no haber otro igual a nosotros, por ejemplo, todos somos iguales en el sentido de que todos pensamos, todos razonamos, todos tenemos brazos, pies, un estómago, todo un proceso así. Y no hay alguien que a lo mejor sea de color verde, ¿sí? Con una cabeza grande. Entonces, entonces somos únicos en nuestra especie. Fundamento último el fundamento último de la dignidad humana. Entonces, ¿cuál va a ser? Ya sabemos que el respeto de la persona, de la dignidad humana, de la otra, va a ser salvaguardada en la medida en que yo con mis actos salvaguarde la libertad de la otra persona, ¿sí? Y en la medida en que yo reconozca al otro como un similar. No voy a ser capaz de respetar a la otra persona si yo no soy capaz de ver en el otro un similar. Tengo que ver, o de un modo distinto podríamos decir que yo no voy a entender a la otra persona si yo no experimento lo que la otra persona está pasando. Entonces tengo que estar en los zapatos de la otra persona para poder ver lo que la otra persona llegase a querer. Es como no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Vaya, así de sencillo. Entonces, nosotros respetamos la dignidad humana desde respetando
lo que nosotros no quisiéramos que le hicieran, lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Entonces esa persona se va a ver salvaguardada de esa manera. Ok, no hay motivo suficiente, serio, para respetar a los demás si no se reconoce que respetando a los demás respeto a aquel que me hace a mí respetable frente a ellos. Ok, ¿qué queremos decir con esto? Si yo no soy capaz de ver en la otra persona a alguien que me ha hecho a mí respetable ante él, entonces esa persona no tiene ningún motivo para respetarme a mí si yo no soy capaz de ver en él a alguien a quien yo debo respetar. No se trata de temores, no se trata de amenazas, de decir, oye, me tienes que respetar porque si no me respetas así te va a ir, o te voy a golpear, o te voy a amenazar. No, el respeto no se gana a través de amenazas, de coacciones, no, sino que el respeto se da a través de esa libertad. Entonces, tiene que haber ese movimiento o esa actividad en la persona de verse a sí mismo en la otra. Si no se alcanza a ver esa dimensión de poner la propia persona en los demás, entonces jamás vamos a ser capaces de alcanzar a respetar o amar a las demás personas. Simplemente vamos a estar ahí con los demás como si fuera otras personas que no conociera, que paso y bueno, es otro día más. Nosotros estamos acostumbrados a no darles ese merecimiento de persona a los demás cuando salimos a la calle y pues andamos en las plazas y caminamos y no hay nadie más. Entonces todos estamos solos. Gracias. Ahorita regresamos y continuamos. Bueno, pues ya vamos a finalizar con esto. Les recuerdo los teléfonos. En Tijuana son 622-8962. En Estados Unidos 866-228-4305. Y las páginas de internet koinoniaradio.org y tjcatólico.com. Muy bien. Estábamos viendo pues que nosotros no vamos a ser capaces de respetar la dignidad humana si no comenzamos amando nuestra propia persona, o si no vemos en la otra persona ese similar a mí. O sea, tengo que ver en la otra persona, tengo que encontrar en la otra persona a mi propio ser. No puedo decir que en la vida soy el único que vale la pena, que es el mejor, y decir que todos los demás no valen y que esa persona no tendría por qué estar aquí. No, no podemos ir ahí porque si no estaríamos transgrediendo la dignidad humana de la otra persona que no le es dada por mí. O sea, el hecho de que yo no reconozco en la otra persona importancia no significa que ella no tenga dignidad. Ella la posee, independientemente de que yo no me caiga bien o alguna otra situación. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de cuál es el origen de la persona, ¿sí? El origen de la persona, pues no somos huérfanos, ¿no? Todos podemos ir en ese árbol genealógico y podemos regresarnos y darnos cuenta que nosotros somos hijos. Todos somos hijos de alguien, ¿sí? Y biológicamente, si hablamos de que yo soy hijo, pues yo soy hijo de mi mamá y mi mamá es hijo de su mamá y de esa mamá pues tiene otra mamá. O sea, tenemos un origen, pero el ubicar dónde está ese origen, esa es la complejitud que se tiene, ¿ok? Entonces, toda persona es hija de otra, así de sencillo. No es un accidente, nosotros no somos un accidente, somos de alguien y somos entonces planeados. Es algo que pertenece a la condición misma del ser persona. El ser hijos es una condición que le pertenece de manera natural al ser natural, el ser personal, ¿ok? El ser persona. Entonces, el problema, ¿cuál va a ser el problema a la hora de poder ir definiendo la dignidad humana o de la visión que se ha tenido?
a la hora de decir que esta persona sí es persona y esta persona no lo es? Bueno, más bien, un ser humano solo es persona, podríamos decirlo, ¿no? Un ser humano es persona cuando se comporta como tal. Ya hemos dicho que hay muchos seres humanos en el otro tema que tuvimos al principio. Vimos que hay muchos seres humanos aquí en el mundo, las plantas, los animales, etcétera, los mismos peces del mar, son seres vivos, pero que solamente pero no alcanzan ese objetivo de persona, ¿sí? Un ser humano sí, un ser humano se convierte en persona en la medida en que se comporte como tal. Si yo me llegase a comportar así, muy enojado, no sé, despampanante y así de volada, irreconocible, entonces ahí yo puedo decir, bueno, esta sí es persona, o qué le pasa, está poseído, o qué, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto. Si nosotros somos personas a partir de nuestro propio comportamiento, entonces ¿qué pasaría con aquellas personas que no son capaces de manipular sus acciones, de controlarlas, de meditarlas, de razonarlas? Por ejemplo, tenemos el caso de las operaciones matemáticas, que son un proceso racional, de cuando vamos a votar, de cuando decidimos alguna actividad, cuando nos gusta algo, cuando decidimos amar, cuando libremente yo salgo a la calle y me voy caminando, cuando escribo, etcétera. Todas estas actividades son de una persona, ¿sí? Pero ¿qué pasaría con aquellas personas que no pueden? Por ejemplo, una persona que carece de esa razonabilidad o de ordenamiento de pensamientos. ¿Qué pasa con esa persona que a lo mejor carece de un brazo y no puede escribir? ¿Qué pasa con esas personas que no pueden salir a caminar? Etcétera, que hay algo que los limita de algún otro modo y que no parecen llevar una vida normal, entre comillas, porque es un estilo de vida. Todos los demás que no, que como nosotros lo vemos a la hora de decir que esa pobre persona no puede razonar bien, etcétera, es un estilo de vida también y por tanto son seres humanos. Entonces diríamos o terminaríamos definiendo esas personas que son un tipo de personas de segunda clase o son una persona que carecen de importancia en la sociedad porque no aportan ningún beneficio al desarrollo, etcétera, que viven vidas imperfectas y que por tanto no son seres, que son solamente seres humanos, pero no alcanzan el adjetivo de personas. No podemos decir eso. Ellos siguen siendo personas independientemente de todas esas limitaciones. Ellos siguen siendo personas. ¿Por qué? Porque su ser persona no está en el hecho del acto, sino en el hecho de ser, de existir, en el hecho de estar ahí, de que nos interpelen y nos exigen una respuesta. Entonces, como son personas que no los creé yo, o sea, yo no agarré un pedazo de plastilina y dije, bueno, pues aquí voy a moldear, no sé, a Antonio y voy a hacerlo y ahí lo voy a poner y yo soy el único que tiene derecho de aplastarlo y hacer lo que quiera con él. No somos ese molde de plastilina como yo pongo aquí de ejemplo, no. Somos seres que fuimos creados de un modo totalmente distinto. Entonces, las personas que tienen ciertas limitaciones también, yo no las agarré y las hice, sino que ellas surgen de alguien, sí, que por tanto, y nacen de la misma manera que nosotros, y por tanto tienen los mismos derechos que nosotros, sí. Ahora, incluso hay otras cuestiones un poquito más interesantes y obviamente más filosóficas, porque viene el hecho ya del ser y existencia. O sea, el hecho de que yo exista me hace ser persona aquí, ahorita, en este momento. Pero el ser y la existencia implica el ser. Si yo existo, tengo ser. Pero ¿qué pasaría si yo no existiese todavía y que sea un ser en potencia? ¿Sí? ¿Qué pasaría como por ejemplo en el caso de los bebés que todavía no están físicamente constituidos con los brazos, que siguen siendo un embrión, pero que existen, ahí están, tienen un ser, ¿sí? Están en el vientre de la mamá y poseen un ser, existen.
Entonces, no podemos decir que como carecen de actos, que carecen de razonamientos todavía, que carecen de escritura, que carecen de ciertas actitudes que nosotros realizamos, no podemos decir de que no es persona. Al contrario, sigue siendo persona porque existe, porque tiene ser y porque ya está en un plano concreto, está aquí, entre el mundo que nos divide entre un mundo sensorial y un mundo abstracto, ¿sí? Un mundo que no podemos tocar. Entonces ya existe y por tanto es un ser personal. La distinción entre ser humano y persona, entonces es mentira, es falaz, no debería existir esa división que atenta contra la dignidad humana. A la hora de yo dividir de esta manera a los seres humanos y decir que hay personas, seres humanos y personas, estoy atentando contra la dignidad humana, porque no lo hay. Entonces, el embrión es un ser humano que en potencia es persona, va a ser persona, es un ser humano, está ahí y que por tanto tiene derechos y tiene un ser y existe y en potencia se convierte en persona. ¿Por qué en potencia? Bueno, pues porque todavía tiene que hacer tiene que ejecutar su ser persona, tiene ese derecho de decir, oye, yo soy persona. Cuando nosotros decimos yo soy persona, entonces estamos ejecutando nuestra dignidad humana y el reconocimiento de que nosotros poseemos muchas características únicas y que nos distinguimos de todo lo que nos rodea. Una de las ramas filosóficas que han surgido y que han difuminado mucho este pensamiento ha sido el materialismo y el utilitarismo, que nos ha dado en la actualidad pues muchos problemas y dolores de cabeza. El materialismo va a decir que el hombre y la rata son lo mismo, que la diferencia está en el comportamiento. ¿Sí? Todos, la rata y el hombre son lo mismo, pero que la diferencia está en el comportamiento, en el hecho de que yo decido de irme para allá, razono mis comportamientos, pero la rata no. ¿Sí? La rata instintivamente se comporta. Esa es la única diferencia. Y que la dignidad humana es una idea cultural. La dignidad humana se le ocurrió a una persona que tenía que existir para que nosotros pudiéramos estar dirigidos hacia un objetivo ético o moral. ¿Sí? Pero que esto se queda en manos de la opinión mutable o la opinión pública, de lo que la mayoría diga. Entonces, si en algún momento a la mayoría se le dijera que todo enfermo o que esté chaparrito no tiene derecho a vivir, pues todos dejaríamos de vivir. Pobre de mí porque yo estoy chaparrito. Entonces, todo chaparrito, todo bajito, todo enfermo, en la opinión pública decidiera que deberían de dejar de existir, dejaríamos de existir. ¿Por qué? Porque la idea de la dignidad humana es una idea cultural, no es una idea trascendental que está en el hombre de sí, ¿sí? Pero en realidad la dignidad humana es una realidad independientemente de todo lo que los demás digan. Entonces, el materialismo va a decir esto, y el utilitarismo, al contrario, va a decir, en la medida en que tú me sirvas, vas a ser persona, o vas a existir para mí. Esto a lo mejor lo vemos mucho en el trabajo, de una manera muy fría, en el de hecho de que si tú me ayudas con esto y lo haces bien, me eres útil, si no, nos vemos. Y así es como la dignidad humana se va transgrediendo. En fin, la dignidad humana es responsabilidad de todos y es un carácter único de la persona y que solamente vamos a ser nosotros en la medida en que reconozcamos a los otros un similar a mí, ¿sí? Y en la medida en que respetemos esa dignidad humana. Los primeros que tienen en la sociedad de resguardar esta dignidad humana son las autoridades, las que están al frente, porque son los que nos ayudan en el desarrollo que nosotros tenemos socialmente hablando y obviamente en las relaciones ya culturales que podamos tener. Muy bien, pues nos vemos la próxima programación. Vamos a tener también otro tema interesante. Cerramos ya el tema del hombre porque esto nos iba a ayudar a entender todo lo demás, puesto que vamos a hablar del ser y del ente. Muy bien, que tengan muy buena semana. Dios les bendiga.